La mayoría de personas escucha inteligencia artificial y piensa en algo complicado, lejano o reservado para expertos. Y por eso se quedan quietos, como si necesitaran un curso completo antes de empezar. Pero la realidad es mucho más simple. Hoy la forma más fácil de usar IA en el trabajo no es aprendiendo términos técnicos ni cambiando todo tu sistema, sino tratándola como lo que realmente es. En la práctica, un asistente que te ayuda a pensar, escribir y organizar más rápido. No necesitas entender cómo funciona por dentro, igual que no necesitas saber cómo funciona un motor para manejar un auto. Lo que sí necesitas es una idea clara de para qué te sirve en el día a día y cómo integrarla sin fricción. En el trabajo moderno, la mayoría de lo que hacemos no son tareas físicas, sino tareas mentales: responder correos, preparar documentos, resumir reuniones, coordinar pendientes, redactar propuestas, explicar ideas a clientes, hacer seguimientos y convertir información dispersa en decisiones. Justamente ahí es donde la IA puede darte una ventaja inmediata, porque acelera esas tareas repetitivas que te quitan tiempo y energía. El error común es pensar que la IA sirve para reemplazarte, cuando en realidad su mejor uso, especialmente para principiantes, es ayudarte a producir un primer borrador y darte estructura. En vez de quedarte con la hoja en blanco o pasar 20 minutos buscando cómo decir algo, la IA te ofrece una base sobre la cual tú puedes mejorar, ajustar y validar. Por eso, usar IA no significa perder control, significa ganarlo. Tú sigues decidiendo el contenido fin. Pero trabajas con más rapidez y claridad. Una manera muy simple de entenderlo es esta: tu trabajo normalmente tiene dos partes: procesar información y comunicar resultados. Procesas cuando lees un correo largo, cuando escuchas una reunión, cuando revisas notas, cuando interpretas una petición del cliente o cuando intentas ordenar prioridades. Comunicas cuando escribes un mensaje, entregas un reporte, respondes una duda o envías un seguimiento. La IA puede ayudarte en ambas partes sin necesidad de automatizar nada complejo. Por ejemplo, si recibes un correo de un cliente con muchas preguntas mezcladas, en vez de leerlo 3 veces y seguir sintiéndote confundido, puedes pedirle a la IA que lo resuma en 5 puntos y te diga qué está pidiendo exactamente. Eso ya te ahorra tiempo, pero lo más importante es que reduce el desgaste mental, porque tu cerebro deja de luchar con el desorden. Luego, con esos puntos claros, puedes pedirle que redacte una respuesta breve, profesional y con un tono específico. Aquí aparece una clave muy importante: la IA funciona mejor cuando tú le das contexto, porque no puede adivinar tu situación real. Si tú solo le dices, escribe un correo, te dará algo genérico, pero si le dices contexto: el cliente pidió cambios y está preocupado por la fecha, objetivo, confirmar los cambios, proponer un plan y mantener confianza, tono profesional y calmado, extensión, máximo 8 líneas, entonces la respuesta se vuelve útil de verdad. Y eso es lo que hace que esta herramienta sea fácil. No se trata de saber mucho, sino de pedir bien. La mayoría de tareas donde la IA aporta más valor al inicio son las que ya haces constantemente y que no requieren que la IA invente información, sino que ordene y redacte a partir de lo que tú le das. Ahí el riesgo es bajo y el beneficio es alto. Por ejemplo, después de una reunión es común terminar con notas sueltas, temas abiertos y pendientes que nadie tiene claros. Normalmente, convertir eso en un resumen contar te puede tomar media hora, y si lo haces rápido y mal, después vienen los problemas: personas que entendieron otra cosa, entregas que no llegan, responsabilidades que se diluyen. Con IA tú puedes pegar tus notas y pedirle que las convierta en un resumen corto con decisiones tomadas, tareas asignadas y próximos pasos, con un formato que puedas enviar por correo o por chat. En pocos minutos es un documento ordenado y tú solo lo revisas para asegurar que no falte nada importante. Lo mismo pasa con la planificación diaria. Muchas personas sienten que trabajan todo el día, pero en realidad pasan gran parte del tiempo reaccionando. Abren el computador, ven mensajes, responden lo urgente, saltan de una cosa a otra y terminan cansadas sin un avance claro. La IA puede ayudarte a convertir una lista desordenada de pendientes en una lista priorizada, separando lo urgente de lo importante y sugiriendo un orden lógico para ejecutarlo. No porque sea perfecta, sino porque te devuelve algo que muchas veces pierdes cuando estás saturado: perspectiva. Y no se trata de obedecer ciegamente lo que te diga, sino de usarlo como un punto de partida para decidir más rápido. También es muy útil para mejorar tu comunicación sin sonar agresivo, inseguro o demasiado informal. En el trabajo, el tono puede crear conflictos innecesarios. Puedes tener razón, pero si lo dices mal, el resultado es peor. Con IA tú puedes escribir tu mensaje como te salga y pedirle que lo reformule de forma más clara, más profesional y más breve. O puedes pedirle que lo haga amable pero firme, cuando necesitas insistir sin pelear.
Esto ayuda muchísimo en contextos multiculturales, especialmente para quienes trabajan con equipos en Estados Unidos y en distintos países de Europa, porque el estilo de comunicación puede variar. A veces se espera más concisión, otras veces más formalidad. La IA te permite adaptar el mensaje sin estar adivinando cómo sonar correcto. Eso sí, hay un punto clave para usar IA con TR. Tranquilidad, no tienes que usarla para cosas delicadas desde el primer día. Lo más fácil y seguro es empezar con tareas donde tú controlas la información, como reescribir, resumir, ordenar y generar borradores. Así reduces el riesgo de que la IA se invente datos, porque no la estás usando para crear realidad, sino para ayudarte a presentar mejor la realidad que ya tienes. En pocas palabras, la remea más fácil de usar IA en el trabajo es escoger una tarea repetitiva que te quita tiempo cada semana y delegarle el primer paso. Que la IA haga el primer borrador, la primera estructura o el primer resumen. Tu trabajo deja de ser empezar desde cero y se convierte en revisar y mejorar. Eso cambia completamente la experiencia diaria, porque el trabajo se siente más liviano, más ordenado y menos estresante, y lo mejor es que no necesitas transformar tu empresa ni cambiar tu profesión para sentir el beneficio. Solo necesitas empezar con un uso simple, práctico y repetible, hasta que se vuelva parte natural de tu forma de trabajar. Y cuando empiezas a usar la IA de esa manera, como un primer empujón en lugar de un reemplazo, ocurre algo interesante. No solo avanzas más rápido, también te sientes más tranquilo. Porque gran parte del agotamiento en el trabajo no viene de hacer, sino de sostener demasiadas cosas en la cabeza al mismo tiempo. Pendientes, fechas, conversaciones, correcciones, dudas, decisiones pequeñas que se acumulan durante el día. La IA ayuda a descargar esa carga mental, pero solo si la usas con intención. Por eso, el siguiente paso no es aprender 100 trucos distintos, sino convertir este apoyo en una rutina clara. Lo que de verdad hace que la IA sea fácil es que puedas aplicarla sin pensarlo mucho, como cuando ya sabes qué botón presionar para hacer algo que repites todos los días. Aquí entra un concepto clave: no se trata de hacerle preguntas inteligentes a la IA, se trata de hacerle preguntas útiles. Y una pregunta útil siempre tiene tres elementos: qué tienes, qué necesitas y cómo lo quieres. Qué tienes puede ser un correo, una lista de pendientes, notas de una reunión o un texto borrador. Qué necesitas puede ser un resumen, una respuesta, un plan o una estructura. Y cómo lo quieres, es el tono y el formato: corto, profesional, por puntos, con prioridades, con fechas sugeridas, con pasos numerados. Si tú incorporas ese esquema simple, la IA deja de ser una curiosidad y se vuelve una herramienta real de trabajo. Imagina que estás en ventas o atención al cliente y recibes una solicitud ambigua, de esas donde el cliente no explica bien lo que quiere. En lugar de perder tiempo tratando de adivinar, puedes pedirle a la IA que te sugiera preguntas de aclaración, pero con un tono amable y profesional. Algo como: redacta 3 preguntas para entender mejor lo que el cliente necesita. Deben ser claras, breves y sin sonar interrogatorio. Con eso, no solo respondes más rápido, también evitas que el proyecto arranque mal desde el principio, que es una de las causas más frecuentes de retrasos y estrés. Otro ejemplo: estás en un rol administrativo y te piden preparar un documento interno. Ya sabes el contenido, pero te cuesta darle forma. En vez de quedarte bloqueado, puedes pedirle a la IA que te proponga un índice sencillo, con secciones lógicas, y luego que convierta tus ideas sueltas en párrafos claros. Eso te evita esa sensación de estar armando el avión mientras vuela. ¿Qué es lo que pasa cuando intentas escribir un documento final sin estructura? Aquí es donde mucha gente empieza a notar el verdadero impacto. La IA no solo reduce el tiempo de ejecución, también reduce el tiempo de inicio, que muchas veces es lo más difícil, porque iniciar una tarea pesada requiere energía, y cuando tu agenda ya está llena, esa energía no aparece. Entonces pospones, te atrasas y entras en modo reactivo. La IA rompe ese ciclo porque te da un punto de partida inmediato. Ahora, para que este apoyo sea sostenible, hay que entender un detalle: la IA funciona mejor cuando tú le das límites. A veces las personas se frustran porque reciben textos demasiado largos o demasiado genéricos, pero eso se corrige muy fácil si tú empiezas a hablarle con restricciones claras, como si estuvieras explicándole a un colega ocupado. Por ejemplo, en lugar de pedir: haz un resumen, puedes pedir: resume esto en máximo 6 líneas, o resume en 5 bullets, cada uno de una sola oración. En vez de pedir: escribe una respuesta, puedes pedir: escribe una respuesta de 3 párrafos, tono profesional, sin prometer fechas que no están confirmadas. Estos límites hacen que la salida sea más parecida a lo que realmente necesitas en un entorno laboral, donde el tiempo y la atención son limitados, y si lo piensas bien, esto no es complicado, es exactamente lo que ya haces cuando delegas algo a otra persona.
Si tú dices hazme un informe sin detalles, te entregan algo distinto a lo que imaginabas. Pero si dices necesito un informe de una página con estos puntos para este público, obtienes algo útil. La IA es igual, solo que más rápida. También hay un componente de confianza, especialmente al inicio. Mucha gente teme usar IA porque siente que podría verse poco profesional, como si estuviera haciendo trampa. Pero usar una herramienta para trabajar mejor no es trampa. Nadie dice que usar plantillas, corrector ortográfico o calendario sea trampa. La diferencia es que la IA se siente nueva y lo nuevo siempre genera resistencia. Sin embargo, lo que realmente importa es el resultado. Mensajes más claros, menos confusión, mejor coordinación y menos tiempo perdido. En un equipo eso se nota, y se nota rápido. Cuando tú escribes mejor, tu trabajo se vuelve más fácil porque los demás entienden a la primera. Cuando haces resúmenes de reuniones, las tareas se cumplen más porque quedan claras. Cuando organizas prioridades, te equivocas menos porque no reaccionas por impulso. En otras palabras, la IA se convierte en una capa de calidad sobre tu trabajo sin que tengas que esforzarte el doble. Claro, hay que usarla con sentido común. No es recomendable copiar y pegar información sensible ni detalles privados de clientes o de la empresa, pero incluso eso tiene una solución simple: cambiar nombres y datos específicos por referencias neutras. En vez de Juan Pérez de la empresa X, puedes poner cliente A. En vez de números exactos, puedes poner rangos o porcentajes aproximados si solo necesitas la estructura del mensaje. De esa forma mantienes la confidencialidad y sigues aprovechando la ayuda. Y algo importante, la IA no es una autoridad. Tú no la usas para decidir por ti, la usas para pensar más rápido y comunicar mejor. Si te da una idea que no aplica, la ignoras. Si te da una frase útil, la adaptas. El poder está en tu criterio. Con esto en mente, el paso más natural es convertir la IA en una herramienta de uso diario en tus puntos de fricción. Cuando no sabes cómo empezar, cuando un correo es demasiado largo, cuando necesitas priorizar, cuando debes responder con tacto o cuando necesitas convertir una conversación en acciones claras. Y lo mejor es que no necesitas aprender todo de golpe. Solo necesitas empezar con una situación repetida, una que te pase cada semana, y usar la IA como apoyo una sola vez al día. Porque cuando lo haces una vez y ves que realmente te ahorra tiempo, la adopción se vuelve automática. En el fondo, la forma más fácil de usar IA en el trabajo es dejar de verla como algo enorme y empezar a verla como un hábito pequeño, pedirle que convierta desorden en claridad, una tarea a la vez. Y desde ahí, lo siguiente es aprender el método más simple para que siempre te funcione, sin quedarte pensando qué escribirle. Y cuando ya tienes ese método de capturar, clarificar y crear, lo que cambia no es solo la velocidad, sino tu forma de enfrentarte al trabajo. Porque muchas tareas que antes te parecían pesadas en realidad eran pesadas por un motivo muy específico. Requerían demasiada energía mental para convertir algo desordenado en algo presentable. Una idea suelta se convierte en documento, una conversación se convierte en plan, un correo confuso se convierte en respuesta. Ese salto es donde se pierde el tiempo y justo ahí es donde la IA te ayuda. A partir de este punto, el reto ya no es cómo uso la IA, sino en qué momentos la uso para que realmente me simplifique el día. La respuesta más práctica es enfocarte en las tareas de comunicación, porque son las que aparecen todos los días, sin importar tu sector o tu cargo. Cada vez que escribes algo para otra persona, estás traduciendo tus ideas a un formato que alguien más pueda entender y ejecutar. Y en un entorno laboral real, la claridad vale más que la perfección. De hecho, muchas veces un mensaje claro enviado a tiempo resuelve más problemas que un mensaje perfecto enviado tarde. Por eso, el siguiente paso natural después del método es dominar el uso más fácil y más útil de todos: usar IA para escribir y reescribir. Y esto no significa solo redactar bonito, significa transmitir con precisión, evitar malentendidos, reducir el número de mensajes necesarios y acelerar decisiones. La mayoría de trabajos hoy funcionan con comunicación constante, y cuando esa comunicación es lenta o confusa, se convierte en fricción. A veces no lo notas, pero está ahí: correos que se interpretan mal, mensajes que generan dudas, instrucciones ambiguas, documentos que nadie lee completos. Todo eso se traduce en reuniones extra, correcciones, retrabajo y estrés. Entonces, el objetivo no es escribir más, es escribir mejor en menos tiempo y con menos esfuerzo. Un ejemplo típico es cuando tienes que enviar un mensaje de seguimiento. Esa tarea parece simple, pero tiene una carga emocional. No quieres sonar insistente, pero tampoco quieres sonar débil. No quieres presionar, pero necesitas respuesta. Ahí la IA te da una ventaja real porque puede ayudarte a encontrar un tono neutral. Tú solo explicas la situación en una línea, como necesito una actualización es sobre la entrega que quedamos para hoy, sin sonar agresivo, y la IA te devuelve un texto equilibrado.
Lo mismo ocurre cuando necesitas pedir algo a alguien que no te reporta directamente o cuando estás coordinando entre equipos y la responsabilidad no está clara. En esos casos, un mensaje bien formulado puede ahorrar un día entero de retraso. Es importante entender que en el trabajo la velocidad no depende solo de cuánto haces tú, sino de lo rápido que logras que otras personas entiendan, respondan y actúen. La IA puede ayudarte justo en esa parte, porque te permite ser más claro sin dedicarle demasiado tiempo. Otro momento donde este método brilla es con documentos internos. Muchas empresas tienen procesos que se comunican mal, nadie sabe dónde está la información, cada persona explica de forma distinta y cuando alguien nuevo entra, aprende a golpes. Si tú estás en un rol donde necesitas explicar procedimientos, capacitar o estandarizar, la IA es perfecta como herramienta de apoyo. Puedes capturarlo pues sabes, aunque sea en un texto simple, clarificarlo en pasos y luego crear un documento corto que sirva como guía. Esto no solo te ayuda a ti, también mejora la operación del equipo. Y lo interesante es que al hacer esto, tú te conviertes en alguien que aporta orden, que reduce fricción y que hace que las cosas funcionen. En cualquier empresa, ese perfil es valioso. Pero para que la IA funcione como parte de tu día, hay un detalle que casi nadie menciona. Necesitas aprender a darle material sucio sin pena. Muchas personas creen que tienen que escribir bien para que la IA les ayude. Es al revés. Tú puedes escribir mal, incompleto y desordenado porque el punto de la IA es ayudarte a arreglarlo. De hecho, esa es una de las ventajas más grandes. Ya no necesita. Es esperar a tener todo perfecto para empezar. Puedes capturar ideas en bruto, clarificar y luego crear una versión presentable. Eso desbloquea trabajo, porque en el mundo real muchas veces no avanzas no porque no sepas qué hacer, sino porque no sabes cómo empezar a explicarlo. Además, al usar este método empiezas a notar algo importante. No todo requiere el mismo nivel de esfuerzo. Hay correos que necesitan cuidado y hay mensajes que pueden ser rápidos. Hay documentos que requieren detalle y hay actualizaciones que solo necesitan un resumen. La IA te ayuda a calibrar ese esfuerzo. Puedes pedir, haz una versión corta para enviar por chat y una versión más completa para dejar en un documento. Así tu comunicación se vuelve más estratégica porque adaptas el formato a la situación. Y cuando tu comunicación se vuelve estratégica, tu tiempo se vuelve más eficiente. También es útil para trabajar con diferentes estilos culturales, algo muy común si estás en Estados Unidos y trabajas con equipos de Latinoamérica o de Europa. A veces el problema no es lo que dices, sino cómo suena en ese contexto. Puedes pedirle a la IA que adapte el mensaje a un tono más directo o más formal según el tipo de interlocutor. Eso evita choques y, sobre todo, evita que gastes energía interpretando mal la intención de los demás. El resultado es que te vuelves más fluido en tu comunicación profesional, incluso si no te consideras bueno escribiendo. Ahora, para conectar con la idea central de la forma más fácil, hay una regla simple. La IA debe ahorrar tiempo, no consumirlo. Si te encuentras pasando demasiado tiempo tratando de conseguir el texto perfecto, estás complicándolo. La IA funciona mejor cuando tú la usas en ciclos rápidos. Le pides un borrador, lo revisas, ajustas una cosa y listo. La tentación de muchos es pedir 10 versiones. Comparar y quedarse atrapado, pero en productividad real lo que importa es avanzar. Por eso, una práctica muy útil es pedirle a la IA una salida con límites claros desde el inicio, máximo 8 líneas, en bullets, tono profesional, sin frases largas. Eso reduce la necesidad de iterar demasiado. Y a partir de aquí el camino se vuelve muy directo. Si ya sabes capturar, clarificar y crear, entonces el próximo paso natural es aplicar eso a la tarea que más se repite en tu trabajo, escribir. Porque cuando mejoras eso, mejoras todo lo demás. Mejoras reuniones, seguimiento, coordinación, entregas, propuestas, atención al cliente y hasta tu reputación profesional. No porque estés presumiendo sino porque tu trabajo empieza a sentirse más limpio y más sólido. Por eso, lo que sigue es entrar de lleno en cómo usar la IA para escribir mejor en menos tiempo, con ejemplos de correos, mensajes, resúmenes y respuestas que puedas usar desde el primer día sin volverte dependiente ni complicarte con herramientas. Y cuando ya dominas esa parte de escribir mejor, más corto y más claro, aparece un efecto secundario muy positivo. Empiezas a recuperar tiempo en espacios pequeños del día que antes se te iban sin darte cuenta. 5 minutos aquí por un correo, 10 minutos allá por un resumen, 15 más por una respuesta difícil. Al final de la semana esa suma se vuelve enorme, pero lo más importante no es solo el tiempo, es la energía mental que te queda disponible para lo que realmente importa. Porque cuando tu comunicación fluye, tu mente deja de estar en modo apagar incendios y puede volver a pensar en resultados, prioridades y decisiones. Ahí es cuando la IA deja de ser solo una herramienta para redactar y se convierte en una herramienta para dirigir tu día de forma más inteligente.
El siguiente paso lógico es usar la IA para planificar, priorizar y organizar tu carga de trabajo sin sentir que estás cargando una mochila llena de piedras. En la vida real casi nadie tiene un día limpio. Siempre hay interrupciones, cambios de último minuto, solicitudes urgentes y cosas que dependen de otras personas. Entonces, planificar no significa controlar todo, significa tener una base P. Para no perderte, y aquí la IA puede ayudarte de una manera muy sencilla. Convierte lo que tú tienes en la cabeza en un plan visible, ordenado y ejecutable. Piensa en esto, tu cerebro es muy bueno para crear ideas y resolver problemas, pero es terrible como almacén. Cuando intentas recordar todo al mismo tiempo te saturas. Por eso, una de las formas más fáciles y rápidas de usar IA para productividad es hacer una descarga mental diaria. Literalmente escribir todo lo que tienes pendiente sin orden y sin filtro. No importa si parece un caos. Esa es la materia prima. Luego le pides a la IA que haga el trabajo pesado, ordenar, agrupar, priorizar y darte un plan realista. Esto es especialmente útil cuando trabajas con varios proyectos a la vez o cuando tu rol implica atender a muchas personas, como en coordinación, administración, operaciones, ventas o gestión de proyectos. Por ejemplo, supón que tienes una lista típica de lunes: preparar un reporte, responder a 2 clientes, revisar una presentación, coordinar una entrega, resolver un problema interno y además asistir a reuniones. A simple vista todo se siente urgente, y por eso muchas personas empiezan por lo más fácil o por lo que hace más ruido. Pero el ruido no siempre es prioridad. Aquí puedes pedir algo como: ordena estas tareas por impacto y urgencia. Después sugiere cuáles debo hacer hoy y cuáles puedo mover. Considera que tengo solo 4 horas de trabajo profundo porque tengo reuniones. Esa frase es poderosa porque obliga a convertir el caos en un calendario real, y cuando lo ves como plan ya no estás adivinando, estás decidiendo. Además, la IA no solo puede ordenar una lista, puede ayudarte a dividir tareas grandes en pasos pequeños. Esto parece una tontería, pero es uno de los mayores bloqueos en productividad. Cuando una tarea es grande y vaga, tu mente la evita. Por ejemplo, preparar la propuesta puede significar muchas cosas, y cuando algo significa muchas cosas, lo pospones. Con IA puedes pedir: divide esta tarea en pasos simples que pueda completar en bloques de 20 minutos. Y de pronto lo que era una montaña se convierte en escalones. Esto es clave en trabajos donde tienes que producir entregables, porque el progreso real se logra avanzando en partes pequeñas, no esperando al momento perfecto para hacerlo todo. También puedes usar la IA para tomar decisiones rápidas sobre prioridades cuando estás en duda. A veces el problema no es que no tengas claro qué hacer, sino que tienes 2 o 3 opciones y ninguna parece claramente mejor. Por ejemplo, ¿respondo al cliente ahora o termino primero el reporte? La IA no decide por ti, pero puede ayudarte a pensar. Si tú le explicas en 2 líneas el contexto y lo que está en juego, puede devolverte un análisis simple de pros y contras y una recomendación basada en criterios. Ese pequeño empujón reduce la indecisión, y la indecisión es una de las fugas de tiempo más invisibles en el trabajo. Otro punto fuerte de la IA para planificación es preparar reuniones con intención. Muchas reuniones se sienten largas porque no están diseñadas para producir decisiones, sino para hablar de temas. Con IA puedes crear agendas claras en segundos. Necesito una agenda para una reunión de 25 minutos con el equipo para revisar avances, detectar bloqueos y definir próximos pasos. Incluye tiempos por sección. Incluso puedes pedir que te sugiera preguntas, porque una buena reunión no es la que tiene mucha conversación, es la que hace que al final todos sepan que sigue. Y si tú eres la persona que llega con una agenda clara y un cierre con acciones, te vuelves alguien que eleva el estándar sin necesidad de imponerlo. Y aquí hay un uso todavía más útil para la vida real: convertir conversaciones en tareas concretas. Mucha gente sale de reuniones con sensación de entendí, pero sin claridad de quién hace qué. Eso genera retrabajo. La IA puede ayudarte a transformar notas en acciones con responsables y fechas sugeridas. Tú le das tus notas y pides: convierte esto en una lista de tareas, asigna responsables por rol y sugiere fechas realistas. Aunque no sea perfecto, te da una base, tú ajustas nombres y fechas. El resultado es que el equipo avanza sin depender de tu memoria. Ahora hay un aspecto de productividad que casi nadie habla. La IA puede ayudarte a recuperar enfoque cuando te interrumpen. En un día normal te llegan mensajes, llamadas, correos, cambias de contexto, y cada cambio te cuesta tiempo mental. Cuando vuelves a tu tarea original, a veces no recuerdas por dónde ibas. Aquí puedes usar la IA como punto de retorno. Si estás trabajando en un documento, puedes pedir: según este texto, dime cuál es el objetivo, que ya está resuelto y que falta. Sugiere el siguiente paso. Esa instrucción simple te devuelve el hilo. Es como tener un copiloto que te recuerda la ruta cuando te desviaste.
Todo esto tiene una idea central. La IA no solo sirve para producir textos, sirve para reducir fricción. Y la fricción es lo que hace que el día se sienta pesado. Cuando reduces fricción, recuperas tiempo y calma. Eso te permite trabajar con más intención, incluso cuando el día se complica. Y por eso, el siguiente nivel no es usar IA para cosas grandes y raras, sino usarla en algo muy concreto. Ayudarte a decidir qué hacer primero, cómo hacerlo en pasos y cómo comunicarlo de manera ordenada. En otras palabras, transformar productividad en una rutina práctica. En la próxima parte vamos a profundizar justo en eso, cómo usar IA para planificar, priorizar y ejecutar con claridad, sin caer en el exceso de herramientas ni en la sensación de que necesitas cambiar toda tu forma de trabajar. Y cuando empiezas a planificar de esa manera, con apoyo de IA, te das cuenta de algo importante. No es que antes te faltara disciplina, es que te faltaba claridad. La disciplina sin claridad se siente como fuerza bruta. Te obliga a empujar, pero no te dice hacia dónde. En cambio, cuando tienes claridad, el esfuerzo baja automáticamente porque tu cerebro deja de pelear con la duda. Ya no gastas energía decidiendo cada 5 minutos que sigue. Simplemente avanzas, y ahí es cuando la IA pasa de ser una herramienta útil a convertirse en un sistema de apoyo constante. Te ayuda a mantener dirección, incluso en días caóticos. Pero aquí viene el punto que separa a quien prueba la IA una semana de quien realmente la integra. Aprender a usarla no solo para organizar tareas, sino para resolver problemas concretos y avanzar cuando te trabas, porque el trabajo real no es una lista perfecta que se cumple en orden. El trabajo real es una cadena de obstáculos pequeños. Te falta información, alguien no responde, un cliente cambia de idea, un documento necesita revisión, un proceso no está claro o simplemente no sabes cómo estructurar algo para que tenga sentido. En esos momentos, normalmente uno entra en modo buscar, abre 1000 pestañas, pregunta a compañeros, revisa correos anteriores y sin darte cuenta se va media hora. La IA puede reducir ese tiempo de bloqueo si la usas como un tutor rápido, como un asistente de pensamiento y como un traductor entre lo que sabes y lo que necesitas entregar. Para entenderlo, piensa en el tipo de dudas que aparecen a diario. No son dudas de examen universitario, son dudas prácticas. ¿Cómo le explico esto al cliente sin sonar defensivo? ¿Cómo presento estos resultados sin que parezca un desastre? ¿Cómo organizo esta información para que mi jefe la lea en 2 minutos? ¿Qué pasos seguiría alguien experto en esta situación? ¿Qué me está faltando? Considerar, estas son preguntas que nadie te enseña, pero que definen tu rendimiento. Y aquí la IA es especialmente útil porque no te juzga, responde al instante y puede darte opciones en diferentes niveles. Uno de los usos más poderosos en el trabajo es pedir explicaciones simples para cosas complejas. Muchas veces te toca trabajar con conceptos que no son tu área, métricas, procesos, regulaciones, términos de negocio, funciones nuevas. Y el problema no es que no puedas aprender, es que no tienes tiempo para aprenderlo con calma. Entonces te quedas con una comprensión a medias y eso se nota en tu entregas. Con IA puedes pedir, explícame este concepto como si tuviera cero contexto, en máximo 5 líneas. Luego dame un ejemplo aplicado a mi trabajo. Esto es especialmente útil si trabajas en ambientes donde hay equipos técnicos y no técnicos mezclados, porque lo que uno llama obvio para otro es completamente nuevo. La IA te ayuda a cerrar esa brecha sin vergüenza y sin perder horas. Además, puedes usar la IA para transformar tu aprendizaje en acción. Por ejemplo, supón que te asignan una responsabilidad nueva, preparar un informe mensual, revisar un KPI, coordinar una mejora de proceso, hacer seguimiento de un proyecto, diseñar un pequeño flujo de atención al cliente. No siempre te dan una capacitación completa. Te dicen hazlo y ya. En ese momento, la IA puede ayudarte a armar un plan de aprendizaje rápido. Tú le dices, soy nuevo en esta tarea, necesito aprender lo esencial en una semana. Crea un plan de 5 días con lo que debo entender y acciones concretas para practicar. Eso convierte la ansiedad de no sé en un camino claro de primero hago esto, luego esto. No te vuelve experto, pero te permite avanzar sin quedarte congelado. Otra forma de usar la IA como tutor es pedirle que te haga preguntas. Esto parece raro, pero es extremadamente útil. Muchas veces crees que entiendes un problema, pero en realidad te faltan datos. Entonces avanzas con suposiciones y luego todo se rompe. Con IA puedes decir, tengo que resolver esta situación. Antes de darme una solución, hazme las preguntas necesarias para aclarar lo importante. Esto te obliga a organizar tu pensamiento. Y cuando respondes esas preguntas, tú mismo detectas huecos. Es como si tuvieras un colega que te ayuda a pensar mejor. En roles de liderazgo o coordinación, esta habilidad te da ventaja porque reduces decisiones apresuradas. También está el uso más directo, preparar entregables con estructura profesional sin pasar horas formateando.
Una gran parte del trabajo se basa en presentar información de manera que otros puedan entender y decidir, y en ese punto la estructura pesa más que las frases bonitas. Un reporte puede ser excelente, pero si está mal organizado nadie lo lee. Una presentación puede tener datos útiles, pero si no tiene un mensaje principal se siente como ruido. La IA te ayuda a construir esa estructura rápido. Por ejemplo, si necesitas una presentación de resultados, puedes pedir, dame una estructura de 6 diapositivas para presentar resultados del mes a un gerente ocupado. Incluye resumen ejecutivo, logros, retos, datos clave, impacto y próximos pasos. Luego puedes agregar, para cada diapositiva, escribe 3 bullets simples y una frase de conclusión. Con eso ya tienes un borrador sólido. Tú ajustas datos y listo. No estás delegando la responsabilidad, estás acelerando el proceso. Lo mismo funciona con reportes escritos. Muchas personas pierden tiempo porque intentan escribir en el orden equivocado. Empiezan por la introducción, luego se quedan trabados. Con IA puedes hacerlo al revés. Primero pides un esquema, luego llenas secciones. Una instrucción práctica sería, necesito un reporte corto de estado del proyecto. Crea un formato con estas secciones, objetivo, avance, bloqueos, riesgos, próximos pasos. Mantén cada sección en máximo 3 líneas. Eso te obliga a ser claro y conciso. Y lo mejor es que ese formato se puede reutilizar cada semana, convirtiéndose en un estándar que reduce esfuerzo. Ahora hay una parte del trabajo que es invisible pero consume muchísimo: responder preguntas repetidas. Si trabajas en soporte, ventas, recursos humanos, administración o cualquier rol de atención interna, te preguntan lo mismo todos los días. ¿Cómo hago esto? ¿Dónde está aquello? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué incluye? ¿Qué necesitamos para empezar? Cada pregunta te roba enfoque. Aquí la IA te ayuda a crear respuestas tipo, y eso es productividad real. Tú le pides, redacta una respuesta breve para esta pregunta frecuente, que sea clara, con pasos numerados, tono amable y profesional. Con eso puedes crear una mini base de respuestas y reducir tiempo perdido. Incluso si no lo automatizas, tener el texto listo ya te acelera. Otra situación frecuente es cuando tienes que explicar algo difícil sin sonar demasiado técnico. Por ejemplo, si trabajas con procesos, con temas financieros, con herramientas de negocio, con sistemas internos, es común que te pidan, explícame esto en simple. La IA es excelente para traducir. Puedes decir, convierte este texto en lenguaje simple para alguien que no es experto. Mantén el mensaje. Elimina tecnicismos. Esto te ayuda a comunicar mejor y a evitar que otros se queden callados por no entender. Y en un equipo, la falta de comprensión genera errores y retrasos. Entonces, simplificar no es solo amabilidad, es eficiencia. Ahora, un punto crítico: usar la IA con seguridad y profesionalismo. Esto no es para asustarte, es para que trabajes con tranquilidad. En el trabajo real hay información sensible, datos personales, números internos, detalles de clientes, contratos, estrategias. No conviene copiar eso directamente, pero eso no te impide usar IA. La solución es trabajar con versiones anónimas. Cambias nombres por cliente A, departamento B, proyecto X. Si hay cifras delicadas, puedes reemplazar por rangos o por porcentajes. Si necesitas que te ayude con una estructura o una redacción, no necesita los datos exactos, necesita el contexto general. Así aprovechas la IA sin exponer información. Además, hay algo que debes tener siempre presente: la IA puede sonar segura incluso cuando se equivoca. Por eso la regla de oro es usarla como borrador y como apoyo, no como veredicto. Si te genera una idea, la consideras. Si te genera una frase, la revisas. Si te propone un plan, lo adaptas. Tú sigues siendo responsable del resultado, y esto no es una desventaja, al contrario, es lo que te permite usarla con confianza, porque tu rol no es obedecer a la IA, tu rol es tomar mejores decisiones más rápido. Y aquí viene un uso que cambia mucho la manera de trabajar: preparar objeciones y mejorar antes de fallar. Muchas veces mandas un correo, una propuesta o una presentación y luego te das cuenta de que faltaba un detalle o de que alguien podía interpretar algo mal. Con IA puedes pedir una revisión estratégica. Por ejemplo, revisa este correo y dime si hay algo ambiguo o si podría generar resistencia. Ya o actúa como un cliente exigente y dime qué objeciones podrías tener. Esto no solo mejora tu trabajo, también te hace más proactivo. En lugar de reaccionar cuando ya hay un problema, previenes problemas. Lo mismo aplica a conversaciones importantes. Si tienes que hablar con tu jefe, negociar una fecha, pedir recursos o corregir un error, la forma en que lo planteas importa mucho. Puedes pedir a la IA un guión simple: necesito pedir más tiempo para una entrega porque faltan datos. Dame una forma profesional de explicarlo, proponiendo alternativas y mostrando compromiso. Así llegas preparado. No te da valentía, pero te da estructura. Y cuando tienes estructura, te sientes más seguro. A medida que aplicas todo esto, ocurre algo muy concreto: aprendes más rápido y con menos fricción.
No porque la IA piense por ti, sino porque reduce el tiempo que pasas perdido, buscando, dudando o reescribiendo desde cero. Y ese tiempo recuperado se puede invertir en lo que realmente te hace crecer, entender mejor tu negocio, mejorar relaciones, proponer ideas, tomar decisiones con calma y entregar trabajo con más calidad. Pero todo esto todavía puede sentirse como muchos usos sueltos, y si se queda en usos sueltos no se vuelve hábito. El verdadero objetivo es que la IA sea fácil de usar porque esté integrada a tu día sin esfuerzo. Por eso, el siguiente paso es unirlo en un sistema diario, momentos específicos donde la IA entra, con instrucciones simples que repites para que no tengas que pensar que le pregunto. Hoy, ahí es donde se vuelve sostenible. Y esa es la diferencia entre alguien que usa IA de vez en cuando y alguien que realmente trabaja con IA. No lo hace por curiosidad, lo hace por rutina. Y cuando ya llegas a ese punto, donde la IA te ayuda a aprender, destrabarte y producir entregables con menos fricción, lo que necesitas para que todo esto se mantenga en el tiempo es algo muy simple, un sistema. Porque el problema no es que la IA no funcione. El problema es que si no la conviertes en hábito, vuelve a quedar como una herramienta que usas cuando te acuerdas, y en el trabajo real. Lo que no se integra al día a día se pierde, aunque sea útil. Por eso la clave es diseñar un uso tan fácil que sea imposible olvidarlo. No basado en motivación, sino en momentos concretos donde normalmente te cuesta más avanzar. La forma más práctica de hacerlo es asignarle un rol fijo a la IA dentro de tu rutina, que sea tu asistente de claridad, no tu reemplazo, no tu jefe, no tu cerebro, tu asistente de claridad. Es decir, la herramienta que usas para convertir pensamientos en planes, información en mensajes y caos en acción. Para lograrlo, piensa en tu jornada laboral como 4 momentos repetitivos. No importa si trabajas en oficina, remoto, por turnos, en USA o en Europa, el patrón se repite de alguna forma. Empiezas el día con pendientes, atraviesas el día comunicándote y resolviendo cosas, asistes a reuniones o coordinas con otros y terminas el día con pendientes que se quedan abiertos. Si tú insertas la IA en estos 4 momentos ya tienes un sistema estable. Lo importante es que sea pequeño, rápido y consistente. Algo que no te robe más tiempo del que te devuelve. Y para que sea fácil de repetir, no necesitas 20 prompts distintos, necesitas 5 o 6 instrucciones base que puedas ajustar según el caso. El primer momento es el inicio del día o el inicio de tu bloque principal de trabajo. Aquí el objetivo no es trabajar duro, es elegir bien, porque si eliges mal, puedes pasar todo el día ocupado y aún así no avanzar en lo importante. Entonces lo primero es hacer una descarga mental rápida. 2 o 3 minutos para escribir en una nota todo lo que está en tu cabeza, sin orden y sin filtros. Y luego, la IA entra con una sola pregunta: ordena esta lista por impacto y urgencia. Dame 3 prioridades para hoy y explícame por qué. Luego sugiere un primer paso pequeño para empezar sin fricción. Esto te da enfoque inmediato, y lo más valioso no es que la IA tenga razón siempre, sino que te obliga a mirar tu día con lógica, no con ansiedad. De pronto, lo que parecía igual de urgente se separa. O crítico queda arriba, lo que se puede mover queda abajo, y tú dejas de reaccionar al ruido. Después viene el segundo momento, antes de comunicar algo importante. Esto es donde la IA te ahorra más tiempo sin que lo notes. Cada vez que escribas un correo delicado, una respuesta a un cliente, un mensaje de seguimiento, una actualización a tu jefe o una explicación a tu equipo, en lugar de enviarlo directo, lo pasas por una revisión de claridad que toma segundos. La instrucción puede ser siempre la misma: reescribe este mensaje para que sea claro, profesional y breve, mantén el mismo significado, añade un siguiente paso concreto. Esto es un hábito pequeño que evita problemas grandes, porque el trabajo se complica cuando la comunicación falla. A veces se interpreta mal, a veces suena agresivo, a veces no deja claro qué necesitas. Con una sola revisión, tu mensaje sale más limpio y acentuadas, accionable, y la diferencia se nota porque reduce la cantidad de mensajes de ida y vuelta. Menos aclaraciones, menos confusión, menos desgaste. El tercer momento es después de reuniones o conversaciones largas. Si tú haces una sola cosa para mejorar tu productividad de manera inmediata, que sea esta: cerrar la reunión con acciones claras. La mayoría de reuniones se pierden no por falta de ideas, sino por falta de cierre. Se habló, se discutió, se acordó, pero nadie lo documentó de forma útil. Por eso, al terminar, en lugar de confiar en tu memoria, le das a la IA tus notas, aunque estén feas, y pides: convierte estas notas en un resumen de 5 líneas, decisiones tomadas, tareas con responsables y próximos pasos con fechas sugeridas, formato listo para enviar. Esa salida se convierte en tu correo de seguimiento o tu mensaje en Slack o Teams, y eso cambia la dinámica del equipo porque las tareas se vuelven visibles. Nadie puede
Decir no entendí, nadie puede esconderse detrás de la ambigüedad, tú no tienes que perseguir tanto, y lo mejor es que no te toma media hora, te toma 3 minutos. El cuarto momento es el cierre del día. Aquí está la parte que la mayoría ignora y por eso vive con estrés constante. Si tú terminas el día sin cerrar ciclos, tu cabeza se queda en modo pendiente, y eso afecta incluso tu descanso. Te vas de la oficina o cierras el computador, pero sigues pensando en lo que faltó. Entonces, en los últimos 5 minutos del día, haces una mini revisión que se completó, que quedó abierto, que es lo más importante de mañana. Y se lo das a la IA así, con base en lo que hice hoy, crea una lista de prioridades para mañana, incluye el siguiente paso concreto de cada tarea y sugiere un orden para empezar fuerte. Esto tiene un efecto muy real, reduces la ansiedad del día siguiente, porque mañana ya no empieza con caos, mañana empieza con un plan, y tu mente lo agradece. Ahora, si quieres que este sistema sea todavía más fácil, agrega una regla simple. La IA siempre debe entregarte una salida en formato utilizable. No textos largos que nadie lee. Formatos como bullets, pasos numerados, plantillas cortas o resúmenes ejecutivos. Por ejemplo, si estás organizando un problema, puedes pedir, dame un plan en 5 pasos, cada paso con una acción concreta y un resultado esperado. Si estás tomando decisiones, puedes pedir, dame pros y contras en bullets y una recomendación final de una sola frase. Si estás preparando un documento, puedes pedir, dame una estructura con títulos y lo que va en cada sección en una línea. Este tipo de formato hace que la IA sea práctica, no teórica. También es importante aprender a usar la IA para proteger tu tiempo, porque hay una trampa, puedes caer en el exceso de perfeccionismo, pedir 20 versiones de un mensaje, comparar, cambiar, ajustar y terminar gastando más tiempo que antes. La productividad real no se trata de tener el texto perfecto, se trata de avanzar con calidad suficiente y claridad alta. Por eso, una buena regla es hacer máximo 2 iteraciones, un borrador y un ajuste. Si después de eso sigues pidiendo más, probablemente estás usando la IA como excusa para posponer la decisión. Entonces, usa la IA para moverte, no para quedarte en el mismo lugar. Otro punto clave para que sea sostenible es crear tu pequeño kit de instrucciones y guardarlo. No tiene que ser sofisticado. Puede ser una nota en tu teléfono o en tu computadora con 6 prompts base que siempre te funcionen. Por ejemplo, uno para correos, uno para resúmenes de reuniones, uno para planificación diaria, uno para dividir tareas grandes, uno para preparar respuestas tipo y uno para revisar claridad y tono. Cuando lo tienes listo, usar IA se vuelve instantáneo porque ya no estás pensando cómo escribirle. Solo copias, pegas y cambias el contexto. Ese es el verdadero secreto para que sea fácil, eliminar el momento de fricción inicial. Ahora hay un detalle que te va a ayudar a mantener el control y no sentir que la IA te absorbe. Define qué cosas nunca le vas a delegar. Por ejemplo, decisiones éticas, promesas de fechas, datos sensibles o conclusiones finales sin revisar. Eso te mantiene en una relación sana con la herramienta, porque si la usas para apoyar, funciona. Si la usas para reemplazar tu criterio, tarde o temprano te mete en problemas. La IA debe estar en tu proceso, no en tu responsabilidad final. Y cuando adoptas esa mentalidad, puedes usarla con tranquilidad porque sabes exactamente cuál es su rol. También vas a notar que con el tiempo, la IA te ayuda a mejorar tu forma de pensar, no porque piense por ti, sino porque te obliga a ser más claro. Cada vez que le explicas un problema, tú mismo lo ordenas. Cada vez que pides una estructura, tu mente aprende a estructurar mejor. Cada vez que pides un mensaje breve, aprendes a comunicar con menos ruido, y ese aprendizaje se queda contigo incluso cuando no usas la herramienta. Es decir, la IA no solo te da resultados, te entrena indirectamente, y eso es una ventaja enorme para tu crecimiento profesional. Ahora, si tu objetivo es productividad real, mide el éxito con algo muy concreto, menos estrés, más claridad y más trabajo terminado a tiempo. No con qué tan impresionante se ve lo que la IA hizo. El éxito se nota en cosas pequeñas, respondes correos importantes sin tardarte media hora, sales de reuniones con acciones claras, tu lista de pendientes ya no te aplasta, tus documentos ya no empiezan desde cero y dejas de sentir que todo depende de tu memoria. Esa es la productividad que vale, y eso es lo que hace que la IA sea realmente fácil de usar, que te mejora la vida laboral sin obligarte a convertirte en experto. Lo mejor de todo es que no necesitas implementarlo todo hoy. Si quieres empezar de la forma más sencilla posible, elige una sola práctica para esta semana, solo una. Por ejemplo, cada vez que escribas un correo importante, pásalo por IA para hacerlo más claro y breve. O cada vez que salgas de una reunión, convierte tus notas en un resumen con tareas. O cada mañana, usa IA para elegir tus 3 prioridades. Con una sola práctica ya vas a sentir diferencia. Y una vez que sientas diferencia, lo demás se vuelve natural.
Porque al final, la forma más fácil de usar IA en el trabajo no es aprendiendo 100 herramientas ni volviéndote técnico. Es hacer que tu día sea más simple, menos ruido, menos retrabajo, más claridad, mejores mensajes, mejores decisiones. La IA funciona mejor cuando tú la usas como apoyo constante en los puntos donde el trabajo normalmente se complica. Si lo haces así, no solo trabajas más rápido. Trabajas mejor, con menos desgaste y con más control de tu tiempo. Y si quieres seguir avanzando con esto, el siguiente paso es construir tu propio kit de prompts personalizados según tu trabajo, los mensajes que más escribes, las reuniones que más repites y los documentos que más te piden. Ese kit se convierte en tu ventaja diaria. Suscríbete para ver la próxima guía práctica y escribe en los comentarios qué tipo de tarea te quita más tiempo en tu trabajo. Correos, reuniones, reportes, planificación o seguimiento, y te responderé con un ejemplo exacto de cómo usar IA para resolverlo en minutos.